Bien, entonces, ya que estamos viendo la unidad esta de coordenadas polares, otra parte importante, ¿verdad? Es cuando se relaciona esto que es el cálculo y las coordenadas polares. Así que vamos a estar hoy en el tema 9.5, que es sobre coordenadas polares y cálculo, ¿verdad? Ok. Entonces, primeramente, veamos cómo las derivadas se pueden hacer en coordenadas polares. Entonces dice por acá, dice que se piensa, o más bien pensarás, que la gráfica de una ecuación polar, R igual a un f de teta, como la gráfica de una ecuación paramétrica X igual a un f coseno de t y Y igual a un f por un seno de t, dice que están usados, ¿verdad? O sea, se han usado como parámetro t igual a teta. Básicamente, te recuerdo, pues si no te acuerdas, en matemática 1 había algo que se llamaban derivadas paramétricas. Entonces, esas derivadas paramétricas lo que hacía es, vos tenías dos variables, x, y tenía un parámetro, y para calcular la derivada paramétrica, entonces vos lo que hacías las derivadas respecto a, de y respecto a al parámetro, y después de x respecto al parámetro. Y luego hacía un cociente. Así como dice esta parte de acá. O sea, si yo quiero encontrar la derivada de y respecto a x, bueno, es un punto A. Entonces yo lo que tenés que hacer es tomar la derivada de y respecto a teta y dividir la derivada de x respecto a teta. Entonces eso te va a dar la pendiente, que básicamente es la tangente a la curva. Ok, entonces dice que si y y x dependen de teta, entonces nosotros tenemos estas relaciones que están por acá para los ángulos, ¿verdad? Entonces, esas relaciones para los ángulos, ¿verdad? Nos permiten después obtener, digamos, una relación directa, ¿verdad? Para cómo calcular la derivada de y respecto a x, ¿verdad? Cuando la ecuación está dada en forma paramétrica, ¿no? Esta ecuación que está por acá nos permite encontrar esa derivada de y respecto a x. Ok, entonces, y una fórmula que pues que tenés que manejar, o sea, tenés que tener en tu formulario cuando esté en una prueba o un examen. Si me preguntas cómo salió eso, pues simplemente es, como hay relaciones para y que involucran a la función y al ángulo, o más bien en este caso sería al y está respecto a seno, ¿no? O sea, y es seno, de hecho y es así, ¿no? O sea, y es el seno, ¿verdad? De teta y una función, ¿verdad? F que depende de teta, ¿no? Entonces, cuando yo derivo a y respecto a teta, yo tendría que derivar a la función y multiplicarlo por el seno y después sumarle la función por la derivada del seno, que es coseno. De ahí salió esa fórmula que está ahí. Y similar pasa para x, ¿verdad? Y así puede hacer el cociente, ese cociente que está por ahí. Pero esa fórmula está bien fea, pues. O sea, está demasiado grande esa fórmula. Y la idea sería que busquemos otra fórmula que está por ahí. Por ejemplo, dice ¿verdad? Vamos a traducir esa otra fórmula que le estoy hablando. Entonces dice encontrar la pendiente, slope es pendiente, de la recta tangente a la rosa de 3 pétalos, que es R igual a seno de 3 teta en teta igual a pi cuarto. O sea, esta función polar, ¿verdad? R igual a 3 seno de teta, una rosa de 3 pétalos. Y tenés que encontrar cuánto vale la pendiente de la recta tangente en ese ángulo que es pi cuarto. Entonces lo que tenemos que hacer es proceder, ¿verdad? Calcular esa pendiente, esa derivada. Entonces, como la ecuación es R igual a 3 seno de teta, ¿no? Esto es la función, R igual a 3 seno de teta. Entonces yo sé que Y es R seno de teta, pero R es seno de 3 teta, así que se sustituye, ¿no? Quedaría solamente seno de 3 teta por seno de teta. Y similar para x. X sería R coseno de teta, pero de nuevo R se sustituye.
por el seno de 3 teta. Así que derivo. Entonces derivo o sea, para obtener esta derivada, que es la pendiente, ¿verdad? Que miramos de matemática 1, yo tendría que hacer este cociente de estas dos derivadas. Así que derivo respecto a teta a y. Entonces, esta expresión que está aquí, ¿no? Entonces, esa es derivada de un producto. Sería derivada de la primera, 3 coseno de 3 teta. Por la segunda, más la primera, que es seno de 3 teta, por la derivada del seno, que es coseno. Similar pasa para el denominador. Ahora, si sustituimos en este valor teta, que es pi cuarto, entonces en la expresión anterior, o en la expresión aquí de arriba, entonces vamos a obtener que el valor de la derivada de y respecto a x en ese punto va a ser 1/2. O sea, 1/2 va a ser el valor de esa pendiente. Entonces, cuando vamos a la gráfica, fíjate que la gráfica esa de la ecuación que era R, ¿verdad? Igual a ¿cómo era? Déjame recordar. Sí, R igual a seno, el seno, uy, voy a borrar esto. Ok, la función era R igual a seno de 3 teta, ¿no? Entonces, la ecuación seno de 3 teta es la ecuación que me describe, ¿verdad? A la rosa, ¿no? Entonces, y la rosa se ve, un pétalo de esa rosa es este que está aquí, ¿no? En celeste. Entonces, evaluada en pi cuarto quiere decir de que el ángulo que se forma, ¿verdad? O sea, entre este punto, que es el polo, y el ángulo aquí, a ver, a pi cuarto, que sería como la bisectriz del primer cuadrante. Entonces, en ese punto particular, ¿verdad? O sea, si yo calculo, a ver, la pendiente en este punto, o sea, la pendiente de la recta tangente, entonces esa pendiente vale 1/2, ¿no? Quiere decir que va con una inclinación ahí de 1/2, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros, digamos, o sea, ese es un primer tipo de problema, ¿verdad? Que podríamos enfrentarnos en esta parte de cálculo y coordenadas polares. O sea, sería algo, o sea, de hecho es bastante sencillo, ¿no? Simplemente quiero calcular la pendiente, la recta, la ecuación de la recta tangente en un punto cualquiera, entonces calculo la derivada y la derivada tiene su fórmula, ¿verdad? Y después solo es cuestión de sustituir valores. Bien, un segundo ejemplo. Dice que para la rosa de 3 pétalos, R igual a seno de 3 teta, hay que encontrar localizaciones de todas las rectas tangentes que son horizontales, ¿verdad? O sea, la ecuación, más bien, la figura, esta, ¿no? La rosa, tiene unos valores en donde la recta tangente es horizontal. Por ejemplo, vamos a tratar de hacer una aproximación aquí. Algo como esto, ¿no? O sea, cuando yo trazo la tangente, queda horizontal. Entonces la cuestión está que en qué otros valores, ¿verdad? Del ángulo, o sea, lo que ando buscando es un ángulo. Por ejemplo, un ángulo como lo que va del polo y que corta ahí, ¿no? Entonces la cosa es que yo ando buscando este punto, este ángulo que está por aquí. Yo necesito saber o investigar cuánto mide ese ángulo. Entonces, para ello lo que hay que hacer sería, bueno, como yo sé que ando buscando horizontales, entonces lo que hago es que hago que la derivada sea 0, ¿no? Porque si la derivada es 0, entonces la pendiente es 0 y la ecuación de la recta tangente va a ser horizontal. Así que si yo veo que la derivada se anule, entonces yo estaría encontrando pues a esos famosos ángulos, ¿verdad? Que cumplen esa relación. Y para que eso ocurra, entonces, como ya sabes que la derivada de y respecto a x es un cociente, porque aquí lo miramos en la fórmula anterior, de esto, aquí está, ¿no? O sea, la derivada de y respecto a x es un cociente, pero ese cociente tiene un numerador, y el numerador tiene que ver con la derivada de y respecto a teta. Entonces, como eso ocurre, entonces, ¿cuándo este número, cuándo la pendiente va a ser 0?
cuando el numerador sea 0. Y cuando el numerador es 0, entonces cuando esta derivada se anule. Entonces, eso es lo que ocurre en el análisis del problema ¿no? O sea, yo lo que hago es que si quiero que la derivada de y respecto a x sea 0, entonces encontrar cuando la derivada de y respecto a teta es 0. Entonces hay que resolver esta ecuación que está aquí, que es 0 igual a 3 coseno de 3 teta por seno de teta más seno de 3 teta por coseno de teta. Entonces, esa es la ecuación que hay que resolver. Esta que está acá. Es una ecuación trigonométrica, ¿verdad? Ok, entonces, una forma de tratar de resolver esa ecuación sería la siguiente. Poco usado porque a papel y lápiz, pues no te va a poner fácilmente a dibujar o a graficar. Pero una forma es esta que está remarcando la diapositiva, ¿no? Entonces, vos lo que haces es graficar a la función. En este caso, la función que entra en juego sería esta, ¿no? Grafica a y igual a 3 coseno de 3x, seno de x más seno de 3x coseno de x. Entonces, esa ecuación se grafica, ¿no? Y la gráfica es como está aquí en la parte superior. Entonces, yo lo que estoy buscando son o sea, yo lo que quiero es saber dónde vale 0 esa función, o sea, cuando y vale 0. Y y se anula en estos valores. Por ejemplo, bueno, lo voy a marcar ahí con una flecha. Sería en este, en este, en este y en este. O sea, en todos esos valores hacen que el valor de y se anule, o sea, sea 0. Y pues lo que hay que hacer es encontrarlo, ¿verdad? ¿Cómo encontrarlo? Resolviendo la ecuación, igualando a 0 la ecuación simplemente. Esto se llama como el método gráfico, ¿no? Para resolver ecuaciones. Entonces, lo malo es que pues no va a estar, repito, en tu cuaderno haciendo esa gráfica, pues, y no te va a salir perfecto. Bien. Entonces, resulta que las soluciones están dadas en estos valores, en 0, en pi medio, en pi, en este valor teta, ¿verdad? Que es 0.659 y en este otro valor teta que es 2.48. Esas son las soluciones de esa ecuación anterior, ¿verdad? O sea, las soluciones que se generan en este punto, el 0, por ejemplo, aquí está en pi medio, por ejemplo, aquí otro en pi, y por ejemplo, hay otras soluciones extrañas que son este punto y este punto, pues que no son fáciles de encontrar, y las soluciones son de hecho eso, ¿no? 0.65 y 2.48. Bien, entonces ya con eso, entonces ya tenemos a todas las soluciones de muy bien, los puntos o las coordenadas, en donde eso está ocurriendo, ¿no? O sea, si ya tenés el valor de teta, entonces ya podrías calcular perfectamente el punto, ¿no? Las coordenadas de los puntos donde eso sucede. Entonces, uno de ellos es el origen, el polo, ¿no? O sea, cuando teta vale 0, eso es el polo. Y ahí en el polo, cuando yo trazo una recta tangente en ese punto, entonces resulta que es horizontal. ¿Mm? También en este otro valor, 0.73,0.56. Y ese es donde se obtiene, por ejemplo, al evaluar este valor, ¿no? Este que está acá. O sea, si vos haces que teta sea 0.659, acuérdate que estos puntos son coordenadas rectangulares. Así que tienen ecuación, o bien, tienen coordenada x, y. X, y. Y como eso está pasando, entonces, bien podrías calcular x, y de los cambios de polares, ¿no? Los cambios de polares son x igual a r por coseno, ¿verdad? Y y igual a r por seno. Ok, entonces ahí tenés a esos puntos, ¿verdad? Los puntos de tangencia de esa recta horizontal. Bien, entonces avanzamos. Por ejemplo, otra cosa que puede también suceder, podés calcular área. Y esto es algo que se usa una y otra vez, sobre todo en polares, ¿verdad? O sea, podés calcular área encerrada por curvas polares.
Entonces, por ejemplo, mira la gráfica, esta que está aquí al lado derecho, en inferior derecho. Entonces, en esa gráfica, fíjate que hay o sea, hay un área que queda encerrada, ¿verdad? En esa gráfica, ¿no? Entonces, esa área se llama un sector circular. Entonces, el área de un sector circular viene dada por una fórmula que está siempre de secundaria, ¿no? O sea, si yo quiero calcular área de un sector circular, entonces la fórmula dice que área A igual a, espera, me voy a borrar esto, que no me gusta cómo queda. Área A, que sería igual a la mitad de R cuadrado teta. Así calcula siempre el área de un sector circular. Solo que teta tiene que estar dado en radianes, ¿verdad? Así se calculan estas áreas. Por ejemplo, si teta es toda la circunferencia, entonces teta vale 2pi. Y de ahí sale que el área de un círculo es pi r cuadrado, si te das cuenta. Bien. Entonces, y esto que está acá simplemente es, bueno, esto es lo que les mencionaba, de un medio r cuadrado teta. Y lo que se hace simplemente, si yo quiero calcular el área dentro de la curva polar, entonces yo hago estos que son, hago unas particiones, ¿no? Hago unas particiones del ángulo desde un punto inicial hasta un punto final. Y entonces yo lo que hago son pequeños sectores circulares. Esos pequeños sectores circulares se calculan por separado y entonces se puede llegar a una fórmula, así como calculábamos el área debajo de una curva, ¿no? Que es esta fórmula. Entonces, cuando nosotros hacemos de que este valor n, ¿verdad? Tiende a infinito, entonces lo que estamos haciendo simplemente es encontrando una integral definida. Entonces, esa integral definida va a estar dada desde a hasta b, la mitad de la función al cuadrado de teta. Ok, entonces, por ejemplo, calculemos el área de un pétalo de la rosa esta que hemos estudiado a lo largo de esta diapositiva, R igual a 3 seno de teta. O sea, aquí como 3 ejemplos hemos hecho ya, ¿verdad? Esta misma función. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Calcular el área de ese pétalo de esa rosa. Entonces, primero, sería bueno tener un bosquejo de esa gráfica, ¿no? A ver si lo tenemos. Ok, no lo tenemos. Fíjate que sí, vamos a hacer la gráfica de esa función. Entonces, déjame ver, quiero por acá, vamos a hacerlo rápido. Ok, vamos a ver esto. Ok, vamos a ver esto como polares. Ok, entonces ahí están los polares. Quitamos los ejes. Y graficamos, es R igual a seno de 3x, ¿verdad? 3 tetas. Ok, entonces ahí está, ¿no? Vamos a poner un poco más grande. Entonces lo ven, ¿verdad? Entonces, uy, ¿qué hice? Seno de 3 teta. Ok, está por ahí. Entonces, yo lo que quiero simplemente el área que quede encerrada, digamos, en una de estas tres, de esos 3 pétalos, se le dice, ¿no? Entonces, para ello, necesito yo investigar ángulos, ¿verdad? O sea, necesito saber yo cuándo esos ángulos son, o sea, entre qué ángulos queda encerrado esta rosa, ¿no? Y para ello, entonces, por eso es que hago esto, ¿no? Dice aquí, ¿verdad? Hay que notar de que un pétalo de la rosa se traza cuando el ángulo teta se barre entre 0 y pi unidades, y pi tercio unidades. O sea, cuando el ángulo que se genera, digamos, en esta ecuación va desde 0 hasta pi unidades, déjame ver. O sea, cuando el ángulo se hace de aquí, ¿no? Desde 0 hasta el ángulo que es de, bueno,
De hecho, sería este ángulo, fíjate. Todo este ángulo que está acá, el que se tiene que barrer para generar a ese primer pétalo. Entonces, aquí el plano está dividido, digamos, en cada 30 grados, ¿verdad? Entonces, por eso va desde 0 hasta 60 grados, va a generar ese primer pétalo. Entonces, y eso se debe, digamos, a que cuando la ecuación R igual a seno de 3 tetas se hace 0, ¿verdad? Entonces, eso es algo de notar primeramente. Entonces, esos ángulos desde 0 y pi tercio, repito, se hacen cuando haces que el seno de 3 tetas sea 0. O sea, si vos haces que ese seno de 3 tetas sea 0, entonces de ahí se van a obtener que una de las soluciones es que teta, que es el ángulo, sea de 0 grados. Otra de las soluciones es que teta sea pi tercio. Entonces, un primer pétalo está encerrado en ese tramo de 0 a pi tercio. Entonces, el área va a ser la integral de 0 a pi tercio de la mitad de la función, que sería el seno de 3 teta al cuadrado de teta. Y de ahí sale, ¿verdad? De que, bueno, sale de nuevo esta misma fórmula, perdón, esta misma integral del seno cuadrado de 3 teta. Entonces, esa integral seno cuadrado de 3 teta es de las que te dije que tenés que aprenderte siempre, ¿verdad? Entonces, cuando haces esta integral, entonces el resultado te va a dar esto, ¿no? 1/4 de teta menos 1 sexto de seno de 6 teta, evaluado todo eso de 0 a pi tercio, ¿no? Y al evaluar, entonces pi medio. Pi medio va a ser el resultado de esa área, ¿no? O sea, que sería el área de uno de estos 3 pétalos, ¿no? De esta función. Bueno, si querés los 3, ¿verdad? Entonces multiplicar el resultado por 3. Entonces el área va a ser entonces pi cuarto, ¿no? Entonces multiplicas por 3 para tener toda el área que queda encerrada dentro del arroz. Bien, entonces por ahí creo que han copiado algunas fórmulas, ¿no? Entonces